tardes. El día de hoy estamos con Alexandro Arias, aquí en Platicando con el Experto. Yo soy la doctora Gigi Nieto y me gustaría, Alex, que te presentaras, que nos hablaras un poquito de tu trayectoria académica y profesional para que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues sepa sobre ti, quién eres y en qué trabajas. Bueno, mi nombre es Alex Arias, yo soy el socio líder de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud para Deloitte Spanish Latinoamérica, economista por el ITAM, MBA en ESAD en Barcelona y 2 diplomados en el Instituto Nacional de Salud Pública, uno en riesgos sanitarios y el otro en liderazgo en salud. Ok, la verdad súper interesante y un currículum como un poco diferente porque te gustan los números, pero también te interesó la salud. ¿Por qué? El camino me llevó a ver salud. Cuando yo pasé, yo estaba antes en banca, y en banca hacía analítica y hacía innovación. Y después entré a Deloitte, y cuando entré en Deloitte, uno de mis principales clientes era un cliente de salud. Entonces comencé a aprender un poco qué significaba estar en salud y cuáles eran los impactos que podíamos tener. Encontré mi propósito, por supuesto, ya me di cuenta que podía, desde el lado de consultoría y con números, podía salvar vidas. Claro. Y entonces me empecé a profundizar y empecé a estudiar un poco más y me gustó, ¿no? Mi especialización es en innovación, mi especialización tiene mucho que ver en temas de economía del comportamiento y aprovechando lo que yo estoy haciendo y aprovechando que ahora soy líder, estoy integrando una plataforma en la cual nos enfocamos mucho en la equidad en salud y en la transformación de los sistemas de salud. Ok, y el tema de hoy es financiamiento en tecnologías de la salud. ¿Nos podrías especificar a qué se refiere tecnologías en salud? Porque puede ser muy amplio. Sí, sin duda. A ver, si nosotros pensamos en tecnología, puede ser o productos innovadores farmacéuticos, claro, o podemos pensar en la tecnología. Como en aparatos. Como en aparatos, MedTech. Pero también podemos pensar en aplicaciones y podemos pensar en inteligencia artificial. Yo creo que eso es como un universo muy amplio. Luego tienes telemedicina y todas las herramientas que ayudan al diagnóstico, etcétera. Entonces tú tienes un tema muy amplio de lo que se refiere a tecnologías en salud. ¿Y financiar las tecnologías en la salud es difícil para un país como México o es difícil en general o cómo es? Bueno, el financiamiento de la salud es súper importante. ¿Por qué? Porque la salud es muy cara. Entonces, cuando la salud es cara, lo que tienes que pensar es, uno, tienes que ver el costo que tiene no solo en los medicamentos o las tecnologías médicas o las aplicaciones o las tecnologías, sino también tienes que analizar cuál es el impacto que tiene ese efecto de la salud en la sociedad. Tienes que ver la baja en productividad, tienes que ver el desempleo, tienes que ver el costo de atención, etc. Entonces, cuando nosotros pensamos en financiamiento en salud, lo tenemos que ver de manera holística. No solo en el costo per se de la infraestructura en salud y de los recursos que tú necesitas, sino del impacto que tiene dichas enfermedades. Claro, porque no es lo mismo tener una población enferma que una población sana. O sea, es decir, los hospitales, crear un hospital puede ser caro, mantener un hospital más caro, pero tener gente joven enferma tiene un impacto grande en cualquier comunidad, ¿no? Porque al final se para el desarrollo. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso ustedes ven esta parte. No, sí, y lo que nosotros buscamos es realizar intervenciones que vayan con un foco en la prevención, con un foco en controlar el efecto que tiene la salud en los demás determinantes sociales de la persona y hacerlo más accesible. Porque hoy, si nosotros pensamos, la salud sigue siendo un bien caro. Claro, un lujo, ¿no? O sea, aunque es un derecho, se percibe como un lujo porque no todo el mundo tiene acceso a los mismos médicos, mismos hospitales y aunque tengan una urgencia, ¿con quién van? Claro. O sea, imagínate, si nosotros pensamos en cáncer, una persona que está en las grandes ciudades tiene acceso a los grandes hospitales y a los mejores médicos. Pero conforme te vas alejando de esas ciudades o conforme estás más alejado de la civilización, pensemos en un ambiente mucho más rural, tienes menos oportunidades. Y por lo tanto la esperanza de vida en zonas rurales pues puede ser menor por esa misma falta de financiamiento y de acceso a la salud. Sin duda.
siempre. Ok. ¿Cómo ha cambiado el acceso al financiamiento de estas tecnologías en los últimos años? Y más después de la pandemia de COVID. Bueno, lo primero es que nos dimos cuenta que la prevención tiene un valor. Súper importante. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la prevención tiene un valor, lo primero que hicimos es el diagnóstico. Es clave para evitar que el efecto que tiene en el costo de la salud se incremente, ¿no? O sea, lo vimos, tú te diagnosticabas y te identificabas que tenías COVID, rápidamente entrabas en tratamiento y no te mandaban al hospital con un respirador, con miles de doctores, en terapia intensiva. Cuando te das cuenta de que el diagnóstico es importante, entonces tú tomas acciones de manera inmediata. Eso es lo primero. Lo segundo, nos dimos cuenta que es costoso la atención de la salud, ¿no? Cuando tú ves la gente que entra a los hospitales y que tenían seguros privados, se dieron cuenta el costo de eso. Y lo tercero es las farmacéuticas. Las farmacéuticas se dieron cuenta que hoy los costos son altísimos y entonces ellos siguen desarrollando tecnologías y van a ser tecnologías muy innovadoras y que tienen un efecto positivo en los resultados de la atención. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que entrar en unos esquemas diferentes, ¿no? O sea, ellos dijeron, bueno, esta vacuna tiene una efectividad del 90%. Y ahora nos fijamos en la efectividad de la vacuna. Claro, porque se disminuyen costos de la enfermedad. Totalmente. Entonces ahora las farmacéuticas van a tener que empezar a hablar, esta es la efectividad del tratamiento que te estoy dando. Y los hospitales van a tener que atender a las personas por los procesos clínicos que correspondan para garantizar dicho resultado. Entonces es un cambio totalmente en la forma en cómo vas a empezar a atender, vas a empezar a buscar resultados. A diferencia de antes que tú buscabas tratar. Ahora buscas prevenir. Buscas prevenir y buscas resultados. La clave está en el resultado, es cómo configuras tu sistema de salud para que mida los resultados de la atención que estás dando. Y eso implica también que tus pacientes se apeguen a su tratamiento. ¿Es difícil el apego al tratamiento de los pacientes? Es muy difícil. O sea, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no tienes los medios, a veces no tienes las citas. Si tú vas al sistema de salud público, tienes algunos retos en cuanto a cada cuánto te pueden atender, porque es un sistema que estamos limitados en infraestructura. De ahí que otras tecnologías, por ejemplo, la telemedicina, que te habilita esos espacios para poder hacer atención remota, ¿no? Estas nuevas tecnologías que están saliendo para con inteligencia artificial hacer un prediagnóstico, habilitan que más gente pueda tener acceso. Entonces, apegarse a tu tratamiento, sí. Si no encuentras tu medicamento, lo dejas. Si no tienes tiempo para ir al doctor, porque eso implica movilizarte y dejar tu trabajo. Perder un día de trabajo, un día laboral. Exacto, ¿no? Es complejo. ¿Cómo pueden las empresas abordar este cambio en el financiamiento de las tecnologías? Bueno, yo creo que tenemos que verlo, y como decía hace un rato, es el foco en el resultado. ¿Qué es lo que quiero lograr? Yo quiero lograr reducir los pacientes que tengan diabetes y que se les complique. Entonces el resultado debe ser yo voy a medir que eso suceda. ¿Qué significa eso? Que el sistema y la intervención que se genera alrededor de ese sistema debe garantizar que esa persona se va a pegar a ese tratamiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? Puedes utilizar economía del comportamiento, puedes utilizar tecnología y hacer monitoreos remotos. Tienes que hacer intervenciones, tal vez a veces son poco tradicionales. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Platicamos hace un momento, ¿no? Decíamos, oye, en diabetes, ¿qué puedes hacer? Mi abuelita me quiere que yo la abrace, pero cada vez que la abrazo le duelen sus piernas. Entonces, lo que yo voy a hacer le voy a hablar a mi abuela a la hora de la comida y recordarle, oye, abuela, vas a ver a tus nietos. Recuerda que te tienes que cuidar. Y no tomes refrescos. Sí, no tomes refresco, no comas pastel. Somos seres racionales que actuamos irracionalmente. Sí, claro. Entonces, la única forma que tenemos que hacer es hacer intervenciones en ese proceso pequeñas, como una llamada de sus nietos y la abuela, nos vamos a ver el fin de semana. Cuídate, por favor, para que te podamos abrazar. Eso va a tener un impacto importante en esta señora y seguramente se va a cuidar. ¿Por qué? Porque adora a sus nietos. Y eso, fíjate que suena como una intervención más emocional que tecnológica, pero tú te dedicas a la parte tecnológica. Entonces llama la atención cómo algo que se escucha tan robótico influye en la emoción de una familia.
Sin duda. Y detrás de eso hay datos. Claro. Entonces, como hay datos, lo que tú entiendes es que esos datos lo que te dicen es que esa persona tiene ese reto para pegarse a su tratamiento. Y entonces con esos datos lo que utilizas es, ¿qué puedo hacer diferente para garantizar que esa persona? Y entonces empezamos a entender a la persona. ¿Qué hace la persona? Es una persona adulto mayor, que vive sola, que ve únicamente a sus nietos de manera ocasional y que los adora. Y entonces lo que tienes que hacer es una intervención justamente para incidir en ese momento emocional que tiene. Recordemos que la salud es física, pero también es mental, emocional, social y financiera. Cuando nosotros pensamos en una salud de esa forma, entonces tú puedes intervenir en salud de las diferentes formas, ¿no? En este caso fue en la parte emocional. ¿Cuáles son los retos de la industria tecnológica en México? Bueno, la regulación. Ok. Si nosotros pensamos yo quiero entrar al sistema de salud, el sistema de salud es altamente regulado. Entonces tú por un lado lo que tú estás haciendo es empujar a que la regulación se norme oficialmente y que tú puedas entrar, pero por otro lado no te puedes esperar. Entonces, sí, porque el mundo va avanzando y pues la regulación avanza más despacio, más despacio, más despacio. Claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la gente va a adoptar esas nuevas tecnologías y con esas nuevas tecnologías la gente va a impulsar ese cambio en salud. Pasó en el COVID. O sea, empezamos a utilizar la telemedicina. Hoy no tenemos una regulación, una norma alrededor de la telemedicina. Y entonces hoy en el Congreso ya se están discutiendo todos esos detalles. La receta electrónica es otro, ¿no? Claro. Entonces tú necesitabas la firma del doctor, del médico, ¿no? Con la receta electrónica lo que estás haciendo, estás impulsando cambios, ¿no? Pero esos tuvieron que pasar después de ese evento disruptivo que fue el COVID. Sí, una vez ya sucedida la tragedia ya es como, no, sí hay que apurarnos en esto, porque en otros países ya está la receta electrónica, el expediente clínico electrónico ya está súper regulado y nosotros ahí vamos un pasito atrás. Entonces, ¿tú crees que este es uno de los más grandes retos? Sí y no. O sea, porque es un reto, pero es una oportunidad si lo ves del otro lado. Claro, o sea, crecimiento. Claro, cuando no existe algo, entonces tú te preocupas por crearlo y desarrollarlo. Entonces yo creo que estamos en un momento que es una gran oportunidad para el sistema tecnológico y de financiamiento. ¿Cómo pueden las empresas acceder a capital y a recursos para innovación en tecnologías? Te voy a platicar un caso. Ok, perfecto. Yo prefiero con ejemplos, sí, la verdad. Si nosotros pensamos en contracepción. En contracepción es un gran problema. El embarazo no planeado en niñas y adolescentes es un reto muy importante. Es un reto no solamente de salud, sino de economía y social. Por todos los impactos que ello tiene. Una niña que se embaraza, tiene un bebé y posiblemente va a tener que dejar la escuela. Y si deja la escuela se reducen sus oportunidades futuras y el niño va a estar con menos oportunidades porque su mamá tal vez no está ganando dinero. O no es cuidado por su mamá, sino por abuela, otro familiar. Otro familiar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final lo que tú tienes es un niño que está llegando al sistema con menores oportunidades por la situación en la que se dio eso, ¿no? Un adolescente que tuvo que dejar la escuela porque tenía que cuidar a su hijo. ¿Qué puedes tú crear? Tú puedes crear una asociación público-privada y donde tengas varios jugadores. Y te voy a poner ejemplos. El ejemplo es, yo quiero reducir el embarazo no planeado en algún territorio en el país. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hoy, lo que está sucediendo, y ya está pasando, tenemos en Yucatán una iniciativa donde hay una empresa privada farmacéutica que se dedica a la salud de la mujer, que está participando. Okay. Tienes al gobierno que está habilitando los territorios y su infraestructura para poder hacer esa intervención. Tienes al Fondo de Población de las Naciones Unidas haciendo una intervención con dinero. Y tienes a un consultor que está ayudando a coordinar todos esos esfuerzos. ¿Pero a qué va el esfuerzo? El esfuerzo va a diseñar una intervención que sea multifactorial, que incida de diferentes formas en esa población. O sea, no solo quiero que aprendan contracepción, quiero que se eduquen y quiero empoderar a esas niñas. Claro, aumentando la educación, aumentas también las aspiraciones de una niña, ¿no? Y la puedas empoderar. Claro. Y entonces cuando tú empoderas a la niña, entonces esa niña puede tomar decisiones.
¿qué es lo que buscamos con esa intervención? Lo que buscamos con esa intervención es el resultado, y el resultado es reducir el embarazo no planeado en adolescentes. Si ese resultado se da, tienes a inversionistas que están dispuestos a pagar por ese resultado. Entonces, hoy lo que estás transfiriendo son esos donativos que damos y que están ligados a todos los temas de ESG, ¿no? De todo lo que es la sostenibilidad. Lo estás volviendo no un donativo, sino una inversión social. Estamos invitando a todas las compañías que están interesadas en apoyar a las mujeres a que participen. Entonces, hoy lo que tienes es financiando una intervención en salud al gobierno, a empresas multinacionales o locales, tienes a una organización no gubernamental como es el Fondo de Población, tienes una empresa privada que lo está llevando, y entonces estás generando una intervención que va enfocada en un resultado. El resultado es reducir el embarazo no planeado. Ok, pero como dices, la sostenibilidad es uno de los más grandes retos de cualquier empresa, porque la creación, aunque es cara, no es tan caro como sostenerlo y que dure a través del tiempo. Entonces, esto que mencionas de que se puede hacer sostenible a través algo como cambiar la cultura comunitaria para que ella misma lo haga sostenible es sumamente interesante. Sí, no, cambias radicalmente el enfoque. Entonces, sí, ya no se vuelve en un enfoque solo de salud, sino se vuelve un enfoque cultural, social y de alto impacto. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tú ves para las empresas en un futuro a corto y mediano plazo en cuanto a tecnologías de salud? Bueno, el reto más importante es su implementación. Como lo dijimos, tenemos el reto de la regulación. Y al tener el reto de la regulación, ellos se limitan o están temerosos o no encuentran el dinero necesario para poder invertir en salud, ¿no? Porque dices, oye, es muy riesgoso, no sé si te lo van a aprobar o no te lo van a aprobar. Pero lo que tenemos que hacer más bien es continuar invirtiendo. Ya existe mucha información, ya existen muchos datos, ya existen muchas alternativas. Todo mundo, bueno, hay muchas personas que ya tienen aparatos que están ligados a... Sí, relojes inteligentes que te miden la frecuencia cardíaca, la ansiedad, insomnio y quién sabe qué tal. Sí, o sea, claro, tienes la del sueño, ¿no? Tienes tu anillo y que mide el sueño. Tienes tu reloj, mide tu frecuencia cardíaca. Mides tu oxigenación. Y hay muchas cosas, hay parches que te miden tu glucosa. ¿No? Entonces, imagínate en ese ecosistema, o sea, si nos hubiéramos detenido a esperar que eso fuera aprobado por las autoridades, entonces no estaremos haciendo nada. Hoy se tiene información, lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo se utiliza información y cuáles son los riesgos que tenemos para decir, ese es un diagnóstico o no. Yo creo que simplemente son herramientas que te pueden dirigir y tú tienes que ir con un médico especializado, con alguien que sea la persona correcta para diagnosticarte. Pero les estás dando más elementos. O sea, imagínate que hoy yo llegara con mi cardiólogo, le digo, mira lo que pasa con mi frecuencia cardíaca a lo largo del día. Esto es en reposo, esto es cuando hago ejercicio. No, y además son datos de un mes o de 2 o de un año. Claro, ¿no? Entonces ya ves películas, ya no ves fotos. Ya no ves un día, un segundo, ¿no? Te tomo la presión en el consultorio y estoy viendo la presión en ese momento del día. Claro, y además sabes que ha sido muy importante para el apego porque te educa. O sea, traes un parche de diabetes y entonces antes lo que veas con las tiras eran las fotos. Tú sabías, se me subió la glucosa en este momento. Cuando tú traes el parche y tienes el monitoreo continuo, dices, mira, aquí comí esto y ve el pico que tengo, entonces tengo que cuidarme. Es verdad. Entonces, el hecho de que tú veas películas completas te ayuda muchísimo para tomar decisiones tú personalmente de salud. O no he recorrido mis 10,000 pasos, entonces tengo que hacer algo. Vamos a caminar más, ¿no? Ok, y por último, ¿cuáles son las perspectivas a futuro sobre el financiamiento e implementación de las tecnologías en salud en México? Yo creo que se están abriendo muchas oportunidades. Si nosotros vemos el ecosistema emprendedor que tenemos alrededor de la salud es amplio. Este ecosistema que se está creando está mucho incidiendo en las ineficiencias que existen en el sistema, pero también tenemos muchas iniciativas que son muy interesantes donde miden riesgo cardiovascular, donde tienen toda la información de los IoT, entonces tú puedes tomar decisiones poblacionales acerca de cómo crear infraestructura o hacer intervenciones particulares. Yo creo que estamos en un momento
muy atractivo, porque además, o sea, dinero existe, y más alrededor de la salud. ¿Por qué? Porque aprendimos que tenemos que hacer las cosas diferentes en salud. Entonces, existen inversionistas que están buscando ese tipo de proyectos. Y lo tercero es el sistema, ya nos dimos cuenta que es alto en costo. Entonces, como es alto en costo, tenemos que buscar, no puede depender 100% del gobierno, no puede depender 100% de nosotros, porque también el dinero no lo tenemos suficiente. Entonces, tenemos que buscar intervenciones que se enfoquen en el resultado, que esa es la clave. Y tecnologías que nos permitan llegar a ese resultado. Entonces, esa mezcla que tenemos entre que existe dinero, de que la salud se volvió importante, de que existe un desarrollo tecnológico importante, lo que nos va a llegar es a confluir y lograr una solución que sea mucho más atractiva para que el sistema y todos estemos mucho mejor. Espero. Y para toda la gente que quiera contactarlos a ustedes, a la empresa, ¿dónde pueden encontrarlos? @DeloitteMX en Twitter e Instagram, Deloitte México en Facebook, www.deloitte.com/MX, en la sección de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud. Ahí pueden encontrar información de todo lo que estamos haciendo y de todas las iniciativas que tenemos alrededor de la salud. Muchas gracias. No, muchas gracias. Recuerden que me pueden encontrar como Gigi Tips en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Platicando con el Experto.